Siguiendo en la línea con lo que Miguel ha estado compartiendo desde principio de año, ¿no? Que el lema era avanza, las distintas predicaciones era avanza y un subtítulo, por así decirlo. Yo le he puesto de título a esta predicación Avanza con un corazón entregado, para seguir en la línea de lo que está recibiendo la Iglesia. Y me gustaría que en esta mañana fuéramos a Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí, hermanos. No hace falta que vayáis ahora, pero voy a leer yo este mismo pasaje en los otros dos evangelios, en Marcos y en Lucas, que como espero que los jóvenes sepan bien cómo se llaman esos tres evangelios, ¿cómo se les dice? Evangelios sinópticos. Dice Marcos del capítulo 10, del 17 al 22. Quiero leerlo, ¿vale? Porque en los otros textos se dan más detalles y lo que hace es enriquecer lo que podemos entender de esta historia. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué podemos ver en este extracto que nos dé más información? Podemos ver que dice que este joven vino a Jesús corriendo e hincó la rodilla delante de él. Este detalle no viene en Mateo. Dice también, una vez que Jesús le dijo una serie de mandamientos y el joven le dijo que los había guardado desde su juventud, dice que entonces Jesús, mirándole, le amó. Y otro detalle, que cuando después de decirle que lo vendiera todo y que le siguiera, le dijo que tomara su cruz. Y por último, Lucas. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. ¿Qué podemos ver aquí que no hemos visto en los otros textos? Pues que era un hombre principal, sería alguien importante, y no solo era rico, era muy rico. Como hemos podido leer en estos textos, podemos ver la siguiente situación, a modo de resumen. Jesús iba de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua.
hacer la entrada triunfal en ella y, como sabéis, pues la semana donde tenía que morir en su cruz. Por el camino le para un joven preguntándole qué podía hacer para ganar la vida eterna y Jesús le va a responder que tiene que cumplir una serie de mandamientos, a lo que el joven responde que ya los cumple. Entonces Jesús le dice que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres y que le siga y tome su cruz. Viendo este joven la respuesta de Jesús, se puso muy triste y se fue porque era muy rico. Entonces, analizando estos tres textos, podemos hacernos una idea de cómo era este joven. Hay ciertas características que podemos ver. Una de ellas es que era joven y no solo rico, según Lucas, muy rico. Id haciéndoos la imagen de este joven en la cabeza a medida que vamos describiéndolo. Dice que era alguien importante, ya que en Lucas se menciona que era un hombre principal. No sé si sería principal de la ciudad, de la zona, pero era un hombre muy importante. Llevaba una vida ejemplar, al menos aparentemente, ya que todos los mandamientos que Jesús le había mencionado los había cumplido desde su juventud. Por lo tanto, en principio tendría que tener un buen testimonio. Era alguien que posiblemente prometía que quizás podría haber llegado a ser alguien cercano a Jesús, viendo las ganas que tenía de ganar la vida eterna y por el buen testimonio que en teoría tendría. Una persona, leyendo el principio del texto, que vemos cómo va corriendo a Jesús, cómo le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Se ve que es alguien que tiene carga en su corazón y que tiene potencial para ser un seguidor de Jesús. Quizás sería alguien de corazón humilde, ya que es llamativo como alguien de su nivel social, sería alguien importante, vino corriendo ante Jesús e hincó las rodillas. Jesús, que como sabéis su oficio era carpintero, y él vino y se hincó las rodillas sin importarle su estatus, porque se podría haber acercado a él pues con aires de grandeza, ¿no? Por su fortuna, por su importancia, pero no lo hizo. Y probablemente, viendo todas estas características, pues sería alguien simpático y agradable. Entonces, teniendo todos estos puntos en mente, vamos a empezar a analizar la historia punto por punto. Primeramente, podemos ver cómo este joven fue corriendo ante Jesús y no se quedó de pie, se arrodilló. No le importó que le vieran arrodillarse ante Jesús, ni que hablaran de él, no le importó absolutamente nada. Él fue y se arrodilló, sin mirar nada más. Imaginaos la situación esta, hoy en día, por ejemplo, alguien muy importante a nivel mundial, Bill Gates, el dueño de Microsoft, Jeff Bezos, el de Amazon, Elon Musk, cualquiera, que son gente millonaria, no, lo siguiente, gente ultra conocida, y que viene, y que a uno cualquiera de nosotros, imaginaos, viene, y no solo viene andando, viene corriendo, postra la rodilla en el suelo y nos llama maestro bueno. Si nos ponemos a analizar la situación es bastante fuerte. ¿Qué es lo que podría llevar a alguien de tal fortuna y tal estatus a arrodillarse delante de una persona, permitidme, sencilla? ¿Qué es lo que tendría en su corazón para llevarlo a hacer tal cosa? Ya que al ser rico probablemente tendría muchísimas comodidades, podría comer lo que quisiera, cuando quisiera, tendría sirvientes, las mejores ropas, seguramente sería conocido y tendría fama, podría viajar, pero aún así en su corazón había inquietud por algo y eso era su salvación. En su corazón había un vacío que todas estas riquezas no podían llenar, por mucho dinero y lujos que tuviese. Y este vacío, yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos podido experimentar alguna vez en nuestra vida. Yo, gracias a Dios, estoy bien en mi trabajo, tengo un buen sueldo, soy feliz con mi mujer, mi hija, mi familia, la iglesia. No tengo ningún problema, ninguno, hasta ahora, gracias a Dios. Pero yo he pasado por momentos en mi vida en los que me sentía completamente vacío, triste, apagado. No sé si ustedes habéis sentido
ese vacío? Pues ese vacío probablemente es el que tuviera este joven, que por mucha riqueza que tuviera, nada le llenaría para ir corriendo ante Jesús y postrarse de tal manera. Y es curioso cómo, una vez que se postra, le llama maestro bueno. ¿Por qué este joven llamaría maestro bueno a Jesús? Seguramente le tendría en alta estima, o probablemente lo hizo con la intención de que se sintiera honrado. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos pasa que cuando, no sé, conocemos a alguien importante y tal, como que queremos agradarle, ¿no? Que se sienta honrado. Seguramente a este joven le pasaría exactamente lo mismo con Jesús. Pero Jesús, como solemos decir los gaditanos, le va a cortar el punto al joven. ¿Por qué? Porque va a decirle que no hay nadie bueno, solo Dios. Imaginaos este joven que llega corriendo, se arrodilla y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, oye, espera. Bueno no hay ninguno, solo Dios. El joven se tendría que quedar un poquito... Pero Jesús, como siempre, tiene una intención con lo que dice y con lo que hace. ¿Qué es lo que le quería dar a entender a este joven? El joven seguramente tendría un concepto sobrevalorado de sí mismo. ¿Por qué? Porque se pensaba que era alguien muy bueno y que simplemente haciendo algo más podría alcanzar la vida eterna. Y con esto Jesús le estaba diciendo que no era tan bueno como él se creía. ¿Por qué? Porque por mucho que cumpliera las leyes que le había mencionado, solo había uno que era bueno, y ese es Dios. Le estaba diciendo que no hay ni habrá nadie bueno en toda la tierra, solo Dios. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que lo vendamos todo, que se lo demos a los pobres, no somos buenos. El único bueno es Dios. Y queda otra cuestión muy importante. ¿Era Jesús bueno? ¿Qué quería decir el joven cuando le llamó bueno? Según esta afirmación, Jesús solo podía ser bueno si era Dios. ¿Era esto lo que el joven quería decir? Porque si Jesús le está diciendo al joven que solo Dios es bueno y el joven le está llamando maestro bueno, ¿realmente el joven estaba diciéndole bueno a Jesús porque sabía que era Dios? Pero seguramente no era la situación. Probablemente el joven no sería consciente de quién era Jesús verdaderamente. Creería que era alguien importante, que conocía la ley y a Dios, y seguramente habría escuchado que hacía milagros. Pero ese joven seguramente no creía que Jesús era Dios mismo. Y hermanos, hoy en día podemos ver exactamente lo mismo. Mucha gente cree en Jesús como un hombre que existió, como una persona que estuvo haciendo obras buenas, alguien ejemplar, pero no creen en Jesús como Dios. Y pensando que de esta manera lo agradamos, lo honramos como pensaba este joven, al contrario, lo estamos menospreciando porque no estamos reconociendo, o las personas que no creen en Jesús como Dios, lo están menospreciando porque no están reconociendo toda la naturaleza de Jesús. Como hemos mencionado, el joven creía que la salvación estaba en su propia mano, ya que estaba preguntando qué podía hacer para salvarse, qué más necesitaba, además de lo que ya hacía. Es decir, él sabía que hacía ciertos mandamientos, cumplía ciertos mandamientos, pero tenía esa inquietud en su corazón. ¿Qué más debo hacer para salvarme? Tenía, como hemos dicho, un concepto equivocado de sí mismo, ya que creía que podía ser salvo haciendo algo más de lo que hacía. Y esto, tanto para este joven como para personas que quizás hoy en día puedan pensar lo mismo, conlleva un problema muy grande. Y es, ¿estoy haciendo ya lo suficiente para ser salvo? O sea, la persona que crea que por sus obras va a ser salvo, tiene que tener una carga tremenda, porque pensará, ¿estoy haciendo lo suficiente para ser salvo? ¿Son mis obras de suficiente calidad para Dios? ¿Tengo a lo mejor ciertas obras u omisiones que también por omitir ciertas cosas que tendríamos que hacer estamos pecando? ¿Podemos estar tirando por tierra todas las obras buenas? Eso tiene que ser un calvario para esa persona. Y curiosamente Jesús le va a responder con ciertos mandamientos. Me llamó mucho la atención porque eran: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
¿Y por qué me llamaron la atención? Porque si nos ponemos a analizar estos mandamientos, son todos relacionados con otras personas, ninguno con otro tema. Es decir, si nos fijamos, todos son contra tu esposa, porque dice no adulterarás, pero no solo contra tu esposa, también puede ser contra tu prójimo que esté casado, porque también puedes adulterar aunque no estés casado. También son mandamientos que afectan a tus padres, al decir honra a tu padre y a tu madre. Con cualquier otro prójimo también, con los mandamientos de no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Porque, como se ha dicho, Jesús siempre lo hace todo con un propósito. ¿Por qué Jesús le diría esta serie de mandamientos y no todos al joven? Pues Jesús primeramente lo hizo porque quería hacerle ver que si no puede amar a los de su alrededor, que los ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Como dice la palabra en 1 de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo tengo a mi hermano delante, está pasando necesidad y no lo ayudo, ¿cómo voy yo a amar a Dios a quien no veo si tengo a mi hermano delante y no lo estoy ayudando a él, no le amo a él? Es mentira si yo digo que amo a Dios. Tras Jesús decirle esto, el joven, seguramente con alegría en su corazón, dijo que todo lo había cumplido y no precisamente desde hace poco tiempo. Dice desde su juventud. Desde su juventud se entiende que es desde que sería pequeño. Seguramente llevaría toda o casi toda su vida tratando de cumplir la ley. Y hago aquí un paréntesis con este texto. Jesús, como siempre, que nos pide cosas, cuando las hacemos nos pide más. ¿Qué quiero decir? Vamos a darle una vuelta más de tuerca a estos mandamientos que Jesús le dijo al joven. Voy a leer Mateo 5, del 21 al 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, el primer mandamiento que le dijo, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí bien. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, Jesús a este joven le va a decir no mates, no robes, etcétera. Pero no se queda ahí, va más allá. También dice en los versículos 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y siendo sinceros, ¿quiénes de los que hemos estado aquí, no voy a decir después de casarnos por evitar, pero antes de casarnos, no hemos mirado a un hombre o a una mujer y la hemos o lo hemos codiciado en nuestro corazón? Ya estaremos nosotros ahí pecando también. Jesús no le diría probablemente eso al joven, pero nos lo dice hoy a nosotros. Seguramente haya gente que crea que verdaderamente es buena, que cumple con algunos mandamientos y con eso es suficiente. ¿Pero por qué he hecho este paréntesis? Porque eso no es suficiente. Como ha dicho Jesús, tú puedes decir yo no adultero, pero si te estás comiendo una mujer con los ojos, ya estás pecando. Entonces, con estos versículos, Jesús nos desmonta por completo si nos atrevemos a decir que somos buenos. Fin del paréntesis. Dice Jesús que cuando este joven, dice la palabra, que cuando este joven le dijo que todo lo había cumplido, dice que el Señor lo miró con amor. Yo no me imagino cómo tiene que ser esta mirada, pero una mirada de Jesús cuando te mira con amor, eso tiene que ser, me vaya a perdonar la expresión, para derretirse. Dice que lo había mirado, que lo miró con amor porque seguramente vio en él que quería agradar a Dios, ya que había tratado de obedecer la ley desde pequeño. Había pasado, entre comillas, la primera prueba que Jesús le había puesto. Seguramente también lo mirara con amor y quizás con un poco de lástima, porque vería en él ignorancia. Ignorancia, Josué, ¿por qué? Ignorancia por no saber qué es lo que verdaderamente Dios quiere del ser humano y por pensar que podía ser salvo por su propio esfuerzo.
cumpliendo una serie de mandamientos. Es decir, yo me imagino la situación, Jesús diciéndole, tienes que cumplir esto, esto, esto y esto. Y el joven le dice, lo he cumplido desde mi juventud. En cierta manera lo miraría con amor, porque quizás vería en él también un corazón que quiere agradarlo. Pero también le miraría con amor, diciéndole, se piensa que solo con esto puede ser salvo, con solo haciendo ciertos mandamientos. Y no es así, hermanos. A continuación, el Señor lo va a llevar entre la espada y la pared. Yo me imagino en su situación y tuvo que ser difícil la situación. ¿Por qué? Porque le dijo que si quería ser salvo, tenía que vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Debía renunciar a todas sus posesiones, todas sus comodidades, a comer de lo que quisiera cuando quisiera. Lo de viajar no tenía que renunciar porque con Jesús iba a viajar seguro. Con esto el joven se podría dar cuenta de una cosa: amaba tanto a Dios como él se pensaba, más que incluso sus propias riquezas, o amaba más a estas. Y yo me imagino en la situación del joven, que fuera una persona de dinero, que tuviera comodidades, que tuviera empleados en mi casa, y que Jesús me diga, si quieres ser salvo, véndelo todo, dalo a los pobres, es decir, renuncia a todo lo que tienes, regálalo, sígueme y toma tu cruz. La decisión del joven sería bastante difícil. Pero también es llamativo que Jesús le dijera que lo vendiera todo. Y nos podemos preguntar, ¿por qué le dijo que lo vendiera todo y no solo una parte? Porque podía vender una parte y darlo a los pobres. ¿Qué se considera rico a ojos de Dios? ¿Dónde está el nivel que diferencia una persona de pobre a rico? ¿Pueden ser los ricos salvos? ¿Hay algún problema en ser rico? En vuestro corazón, ¿qué pensáis? ¿Puede llegar a ser un rico verdaderamente salvo? Hermanos, Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea rico. Él bendice a sus hijos. Él permite que sean ricos, que por su esfuerzo y obviamente por la bendición de Dios, estas personas, ¿no?, las que son ricas, pues puedan vivir bien físicamente, quiero decir. Podemos verlo en múltiples personas de la palabra. Podemos ver cómo Dios bendijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ya que sabemos que hubo algunos creyentes que fueron muy ricos y Dios nunca le mandó que vendieran sus posesiones para darlas a los pobres, como por ejemplo Isaac, su padre Abraham, Job, que Job no solo fue rico, sino que lo perdió todo y luego Dios le dio 10 veces más, José de Arimatea, etcétera. Dios permite que sus hijos puedan llegar a ser ricos y no te va a pedir que des tu fortuna. No hay ningún tipo de problema en que un cristiano sea rico. Sin embargo, muy importante, y aquí el quid de la cuestión, no debemos olvidar que el principio que encontramos aquí, que seguramente el joven no entendería, que es cuando las riquezas llegan a ser un impedimento para seguir al Señor. En ese momento es necesario deshacerse de ellas. Y por supuesto, nunca debemos considerar que lo que tenemos es nuestro. Lo que nosotros tenemos no es nuestro, es porque Dios nos lo ha dado. Somos administradores de los bienes de Dios y debemos utilizarlos siempre para su gloria. Y doy aquí también un matiz más, que estaba diciendo que las riquezas nunca deben llegar a ser un impedimento para seguir al Señor. Pero es que no solo las riquezas, es tu esposa, es tu esposo, es los hijos, es el trabajo. ¿Cuántas veces ponemos siempre excusas para servir al Señor? No puedo ir a la reunión porque estoy cansado, no puedo ir a la reunión porque tengo a mis hijos, tengo que cuidar de ellos, no puedo ir a la reunión porque. Eso nos está impidiendo de seguir al Señor. Por lo tanto, también tenemos que quitarlo de nuestro corazón, hermanos, si verdaderamente queremos seguir a Cristo. Jesús no quería la riqueza del joven. Jesús quería que el joven se diera cuenta que no puede ser salvo ni por sus propias fuerzas, ni mucho menos por su riqueza. Jesús ni quiere tu riqueza, ni tus posesiones,
Él lo que quiere es ocupar el primer lugar en tu corazón. Jesús quiere que cuando tengas posibilidades y veas a algún hermano necesitado, no cierres tu mano y le ayudes. Que cuando se recoge la ofrenda, sea generoso, ya que la Iglesia, obviamente, como todos sabemos, no se mantiene sola. Se mantiene con los diezmos y las ofrendas de todos nosotros. Pero tranquilo, hermano, que en esta mañana la predicación no va de que des tu dinero. La predicación va de que des tu corazón a Dios. Entonces Jesús, al decir esto, dejó el joven a cuadros, que vendiera toda su fortuna y la diese a los pobres. ¡Guau! Que Jesús te diga eso. Pero no solo eso, el Señor le va a pedir una cosa más. Le va a pedir que le siga y que coja su cruz. Seguramente cuando se acercó este joven a Jesús al principio, estaría esperando un consejo de Jesús, que le diera la palmadita en la espalda, diciéndole lo estás haciendo muy bien, pero se fue completamente destrozado. Y hermanos, ¿qué significa tomar tu cruz? Como le dijo Jesús, le dijo sígueme y toma tu cruz. Como muchas veces, me vais a permitir, se ha hecho aquí el chiste, la cruz, tu cruz no es tu suegra. Ya hemos notado que el Señor estaba camino a la cruz, porque iba camino a Jerusalén, a esa semana de pasión donde al final iba a ser crucificado. Él sabía que tenía que pasar por esto. En 3 ocasiones diferentes le dijo a sus discípulos que se dirigía a Jerusalén, en donde iba a morir. Así que la primera conclusión es que para seguir a Jesús, lo primero que tendría que hacer sería identificarse con su cruz. No se puede ser un seguidor de Cristo y avergonzarse de su cruz. Hermanos, no entra en cabeza humana que un cristiano se avergüence de la cruz, cuando era un símbolo de maldición, pero Jesús lo convirtió en un símbolo de bendición. Gracias a esa bendita cruz, tiene sentido que nosotros estemos hoy aquí y en un futuro estaremos delante de la presencia del Señor. No me cuadra en la cabeza que un cristiano se avergüence de la cruz. En segundo lugar, no solo era cuestión de identificarse con la cruz de Cristo, sino que era necesario que el hombre tomara su propia cruz. No vale decir, no, yo no me avergüenzo, yo me identifico, pero no tomo mi cruz. No, tenemos que tomar nuestra cruz, por muy difícil que sea. Ahora bien, popularmente se utiliza la expresión vaya cruz me ha tocado para referirse a alguna prueba o sufrimiento por la que podemos estar atravesando. Pero en la Biblia la cruz no es sufrimiento, la cruz es sinónimo de muerte y de ejecución. Por lo tanto, Jesús le estaba mandando a este joven que muriera. Obviamente el joven se llevaría las manos a la cabeza, pero Jesús no se estaba refiriendo que muriera de una persona física, de una manera física. Se estaba refiriendo que muriera al pecado, que muriera a su yo, a los deseos de su carne. Como dice la palabra en Marcos 8:34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Realmente la cuestión de tomar la cruz es esa, es el negarnos a nosotros mismos. No sé, queremos hacer algo, sabemos que no es la voluntad de Dios, nos lo pide la carne, decirle que no, esa lucha, eso tiene que ser un continuo, eso es tomar nuestra cruz. Y me imagino, hermanos, que este tuvo que ser un momento especialmente duro para aquel joven. Por un lado, él no se veía a sí mismo como una persona mala, él se veía como una persona buena. No se veía siendo tan malo como para tener que morir a sí mismo. Por otro lado, el concepto que tenía de Jesús seguramente no fuera tan elevado como para obedecerle en algo que en tal caso solo Dios podía mandarle. Porque claro, que bajara a Dios y se lo dijera, pues tú dices, vale, él a lo mejor no tenía el concepto de que él era Dios, por lo tanto, cuidado. ¿Qué haría este joven al final? Pues hermanos, desgraciadamente, el joven decidió irse, triste, por no poder cumplir
con lo que pedía Jesús. No quiso cargar con su cruz, una cruz que es cierto, que es muy pesada, pero con un final glorioso. Podemos ver el contraste entre cómo llegó y cómo se fue. Llegó feliz, se iría destrozado. Y hoy en día somos muchos los cristianos que probablemente podamos estar como este joven. Queremos seguir viviendo nuestra vida como la hemos vivido siempre, como la vivió este joven, y también queremos ser seguidores de Jesús. Pero ser seguidor de Jesús no es compatible con seguir con nuestro modo de vida sin hacer ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Señor dice en la palabra que no podemos servir a dos señores, porque amamos a uno y aborrecemos a otro. No podemos amar a los dos. Tal vez haya gente que admire a Jesús, pero no esté dispuesta a seguirle, como pasó con este joven. Tal vez haya gente que realmente sí esté dispuesta a seguir a Jesús, pero no a tomar su cruz. Tal vez haya gente que crea que por ser ellos buenos, y ya hemos visto que no hay ninguno bueno, pueda alcanzar la vida eterna. Y hermanos, el único modo de alcanzarla es dejar que Jesús ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Seguirle y tomar nuestra cruz. Arrepentirnos de nuestros pecados y reconocerlo a Él como Salvador de nuestras vidas. Cierra tus ojos, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Medita, hermanos, en lo que hemos estado compartiendo. En esta mañana hemos podido ver cómo el joven vino corriendo a Jesús, cómo vino esperando un consejo o quizás algo más que él pudiera hacer, que estuviera en su mano para él ser salvo. Y Jesús le va a decir de forma física que venda su fortuna, pero de forma espiritual no es lo que le estaba diciendo. Este joven no entendió Jesús. De forma espiritual lo que Jesús le quiso decir es que es necesario que Dios ocupe el primer lugar en su corazón. Le quería decir que el dinero no puede ocupar el primer lugar, que no lo puede ocupar el trabajo, que no lo puede ocupar nuestra mujer, nuestros esposos, nuestros hijos. Hermanos, nuestra confianza tiene que estar puesta al 100% en Dios. No podemos decir, yo tengo mi confianza puesta en mi trabajo, como en mi trabajo gano bien, yo tengo la confianza puesta en eso. No, porque en cualquier momento cierra la empresa y te ves en la miseria. Tu confianza tiene que estar puesta solamente en Dios. El dinero no puede ocupar este lugar, hermanos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Además, es necesario que si verdaderamente queremos alcanzar la salvación, le sigamos y tomemos nuestra cruz. En esta mañana somos nosotros los que hemos venido a la iglesia, pero es Jesús el que ahora viene a nosotros, a nuestro corazón, a preguntarnos realmente cómo estamos, cómo es nuestra situación, en qué tenemos puesta nuestra confianza. ¿La tenemos puesta quizás como este joven en nuestra riqueza o quizás en otra cosa? Quizás queramos agradar y honrar al Señor con buenas palabras, como muchas veces, ¿no?, cuando oramos, que tenemos oraciones que son preciosas. Pero ¿dónde está verdaderamente nuestro corazón? Quizás nuestro caso no es el de este joven y Dios verdaderamente ocupe el primer lugar en nuestro corazón y tengamos nuestra confianza puesta en Él. ¿Pero le estamos siguiendo verdaderamente? ¿Tenemos una relación diaria de oración y lectura de su palabra? ¿Hacemos la voluntad del Señor? Y en caso afirmativo de que le estemos siguiendo, de que estemos ahí, ¿estamos tomando nuestra cruz cada día? ¿Tenemos esa lucha con nuestro propio yo y lo negamos tratando de hacer la voluntad de Dios? ¿Le decimos que no a nuestro yo cuando se dan circunstancias en nuestra vida que sabemos que no son de la voluntad del Señor
y las quitamos por querer agradar al Señor. Cuando no hacemos algo que deberíamos de hacer, ahí tampoco estamos haciendo la voluntad del Señor, tampoco estamos tomando nuestra cruz. El Señor quiere, hermanos, en esta mañana que meditemos en cómo está nuestra vida, en qué está puesta nuestra confianza, qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Si le estamos siguiendo como Él verdaderamente quiere y si estamos tomando nuestra cruz. En caso negativo de que no lo estemos haciendo, tranquilo, todavía estamos a tiempo de poder cambiar. Hermanos, meditemos en cómo está nuestra vida. ¿Estamos viviendo como el Señor quiere? ¿Nos estamos negando a nosotros mismos? ¿Le estamos siguiendo? En esta mañana te invito a que sigas avanzando con un corazón entregado por completo a Dios. Y en esta mañana te pido que sigas ahí, que sigas orando, que sigas meditando en cómo está tu vida. Si tienes que cambiar algo, si te tienes que poner en paz con el Señor. Y en esta mañana también, no sé si aquí hay alguien que quizás no tenga a Jesús en su corazón. En tal caso, hoy es un buen día para tenerlo. Hemos podido ver cómo este joven quizás perdiera la salvación. No lo sabemos porque solo vemos lo que pasó en ese momento, pero no sabemos si más adelante quizás cambiaría de opinión. Quizás pudo perder la salvación por no poner su confianza en Jesús, por seguirlo y por tomar su cruz. Pero hoy, si aquí hay alguien que no tiene a Jesús en su corazón, hoy tienes la oportunidad de ser salvo. Deja que Jesús venga a tu vida, que restaure, que te perdone de todo pecado que pueda haber en tu corazón. Y que el día que dejes esta tierra o que Jesús venga por su iglesia, tú puedas tener vida eterna. Hoy se te presenta la decisión más importante de tu vida. La decisión no es con quién casarte, no es qué trabajo escoger, no es qué tienes que estudiar, ni nada parecido. La decisión más importante de tu vida es si quieres estar por toda la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, o en el infierno. Jesús dijo en Juan 10:10 que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él quiere que tengamos la vida eterna, pero no solo que tengamos la vida eterna, que tengamos una vida terrenal bendecida. Dios no promete que no tendremos problemas tendremos todos, sea que estemos con Dios en nuestro corazón o no. Pero sí que nos promete una cosa, y es que Él estará con nosotros y no nos dejará solos. Deja que Jesús venga a tu vida a bendecirte y darte esa vida eterna. No sé si en esta mañana hay aquí alguien que quiera aceptar al Señor en su corazón. Si es el caso, te invito a que levantes tu mano. El pastor se va a acercar, va a orar por ti. Piensa en lo que hemos estado compartiendo esta mañana. Medita en cómo está tu vida. Señor Padre, te quiero dar en esta mañana gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu hacernos ver, Señor, que tú realmente no quieres nuestro dinero, Señor. Tú no quieres nuestras riquezas, nuestras posesiones. Tú no quieres nada de eso, Señor. Lo que tú quieres, Padre, es que nosotros te entreguemos nuestro corazón por completo. Tú quieres, Señor, ser el que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, Padre. En esta mañana, Señor, te quiero pedir que tú nos ayudes, Padre, a hacerlo, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a quitar de nuestro corazón todo aquello que te quite a ti el primer lugar, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a depositar nuestra confianza en ti, Padre, y que nada, Señor, te quite a ti el primer lugar. Amén. Te pido, Señor, que tú también nos ayudes no solo a ponerte en el primer lugar, Señor, sino a seguirte, Padre, y a tomar tu cruz, a tomar nuestra cruz, Señor. Amén. A negarnos a nosotros mismos, Padre, y a hacer tu voluntad.
En esta mañana, Señor, te pido por favor que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, Padre, que no quede, Señor, como tantas cosas que podemos escuchar a lo largo del día, Señor, que hoy las escuchamos y ya mañana no nos acordamos, Señor, sino que sea algo que quede plantado en nuestros corazones y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Amén. Muchas gracias te doy por todo, Padre, por las vidas de estas personas que están aquí. Bendícelas tú, Señor, por favor. Y gracias te doy por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.